Juan Carlos quiere decir algo. Casi puesto mano. No, pero usando este ejemplo, es correcto de que evidentemente los medios pueden tener un discurso que puede ser pretender negar realidades, como todavía uno por ahí si toma una buena cantidad de Eusitón y algún otro tipo de esos remedios, puede hacer una recorrida por alguno de los cables a las 10 de la noche en un día X y ver algunos personajes todavía que están intentando, casi en una cuestión muy extraña, negar esa realidad. Lo que a mí sí me parece es que, un poco relacionado con lo que intenté decir al principio, es que hay una disputa, tenemos que mantenernos alertas y militantes, como vos decías, en la disputa por la interpretación. Y uno de los ejemplos es y acá tenemos una local, que la estamos disputando fuertemente, que tiene que ver con la elección local, y a su vez hay una nacional, que además Cristina lo ha venido marcando en sus últimos discursos, que la gran mayoría de ellos son importantes piezas también de interpretación y de análisis político, que es el famoso viento de cola, ¿no? Entonces ahí tenemos... Que es la reedición de los barrotes de oro que no dejaban caminar en los pasillos del Banco Central. Por eso, entonces, ¿cómo, si bien hay una materialidad que se impone y que seguramente, claramente es la que tiene que ver con el resultado del 14 y que seguramente va a tener que ver con el resultado del 23, no es menor la interpretación y la disputa por la interpretación? Porque, por ejemplo, también con el tema de la asignación, hay todo un legado, un residuo del sentido común neoliberal en cuanto a la pobreza, en cuanto a la culpabilización de la pobreza, que incluso ahora hay hasta ironías respecto a esto, pero porque tiene que ver con una cosmovisión que se pretendió, en ese sentido hegemónica, se pretendió naturalizante. Es decir, esto es lo natural. En algún momento, hace poco en un discurso... Cristina hasta un poco, a mí me pareció muy bien, hasta enojada, diciendo esto no tiene nada que ver con la suerte, porque estos son decisiones políticas. No hay suerte en decir que nos va bien económicamente frente a situaciones complicadas a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, si bien me parece que algunos muy absurdos, casi en una cosa media rara, están negando la realidad, pero están, me parece, afuera, hay otros que siguen en una posición donde su interpretación sobre los hechos concretos puede todavía continuar influenciando en la discusión política, ¿no? Sí, y en todo caso, de lo que trata la ley de servicio de comunicación audiovisual, que a mí me gusta decirlo siempre, ni más ni menos regula el funcionamiento de la radio y televisión. No es ni la Constitución Nacional, ni... Es más, algunos han dicho, hasta tiene ciertos dotes del viejo liberalismo en términos de... permitir que todo el mundo se exprese y demás, ni siquiera es socializante como algunos intentaron infundir terror cuando se hablaba del proyecto. Decía, en todo caso lo que la ley persigue es que esas interpretaciones sean las más variadas y que podamos escuchar todas, no que haya un solo tipo de interpretación. Entonces la ley, cualquier texto legal, esta en particular, que yo coincido debe estar entre las más democrática en términos de su concepción de abajo para arriba y de participación social, es un texto que, por bueno que sea, no transforma la realidad. Nos da un plafón jurídico para que las ideas políticas, los proyectos, las organizaciones, los proyectos colectivos sean los que puedan usar ese plafón para poder dar la disputa por una sociedad mejor, ¿no? Y de eso se trata. Nadie piensa que el día que se aplique el 161, que yo creo que está más cerca que tarde, eso no quiere decir que el Grupo Clarín o cualquiera de los grupos, el Grupo Vila Manzano y demás, vaya a dejar de existir y no corresponde que así sea. Sí, nos corrieron con eso en un momento, ¿no? Y no corresponde que así sea. Ellos van a disminuir seguramente sus posiciones, van a seguir siendo grupos importantes, en el caso de Mendoza con la fuerza que tiene en el terreno local, pero vamos a seguir discutiendo, pero de lo que se trata es que lo hagamos en un plano de mayor igualdad y sobre todo pluralidad, ¿no? ¿Oyentes presentes quieren preguntar? ¿Quieren preguntar o...? Bueno, a ver, sí, yo hago de móvil acá arriba. A ver, dale. Por si no me ven. Tenemos un móvil de interiores, dale.
Buenas tardes. Hola. Yo soy Victoria, soy parte de Giramundo TV, Canal 13 Comunitario, una televisora que funciona acá en San José hace casi 3 años. Y tenía una pregunta alrededor de la ley, viste, considerando que ya lleva 2 años de su sanción, dirigida al señor Bulla, de cómo se explica si esta ley busca promover la pluralidad de voces, ¿no?, de las que estamos hablando, que los medios comunitarios no estemos contemplados en esta ley y estemos, en términos de figura legal, equiparados a los medios sin fines de lucro, cuando dentro de esa figura también pueden entrar sindicatos, iglesias, bibliotecas populares, digamos, otro tipo de organizaciones que cumplen otra función social y que, además de la figura legal, tampoco, por ende o por consecuencia, no están realizadas las distinciones en los requisitos que se exigen, tanto requisitos económicos para el acceso a los pliegos, como los requisitos técnicos para obtener una licencia. Digo, ¿cómo se explica esta pluralidad de voces si no contempla a los medios comunitarios que de hecho preexistimos a esta ley? Yo no sé si vos personalmente, no tengo duda que tus compañeros conocen perfectamente la respuesta, con algunos de ellos lo he conversado personalmente, con una paciencia infinita, que es la que uno debe tener como funcionario público, y otros con otros compañeros funcionarios también les han explicado, pero aprovechemos para explicarle al resto de la audiencia aquí presente y la que nos está escuchando. La discusión sobre los medios comunitarios es una discusión bastante difícil de llevar adelante en términos de el reconocimiento de la ley. Apareció en los 24 foros, se discutió. Yo noto en alguno de esos planteos, no me considero el dueño de la verdad, ciertos prejuicios hacia otro tipo de organizaciones, especialmente las sindicales, cosa que no comparto de ninguna manera. Yo no considero que los sindicatos sean menos representativos, más bien todo lo contrario, que los medios comunitarios o las bibliotecas populares. Las iglesias no son organizaciones sin fines de lucro, en todo caso hay cultos que pueden llegar a generar sus fundaciones, asociaciones y demás. Digo, es una discusión difícil sabiendo de lo que hablo, no estoy diciendo cualquier cosa. Digamos, ¿qué es un medio comunitario? Un medio de gestión comunitaria, un medio que se dirige a una determinada comunidad. ¿Cómo se define? Bueno, es bastante complicado. Los ejemplos que yo tengo me tienden a hacer pensar que no es lo más adecuado. El país aquí vecino de Chile lo resolvió de la peor manera posible. Les puso la etiqueta de comunitario, los alambró a 4 cuadras redondas y se terminó la discusión. Eso no es lo que quiso hacer nuestra ley. Pero bueno, hay distintas discusiones. Respecto del otro, de los llamados a los pliegos, en Mendoza todavía no se han convocado, como decía antes, porque todavía no está la infraestructura, pero en los otros lugares donde se convocó fue un llamado para canales de un tamaño bastante importante, en los cuales el precio de los pliegos es un detalle ínfimo. Estamos hablando de canales de transmisión de 70 kilómetros a la redonda, canales que van a tener un plano de igualdad con los canales comerciales ya existentes y demás. Y como ya saben, organizaciones similares a la tuya se están preparando pliegos especiales para canales comunitarios con un menor alcance, no al estilo chileno, se está hablando de al menos 17 kilómetros a la redonda y que van a salir con un precio o simbólico o directamente a título gratuito. Y esto creo que, estimo que la gente de Giramundo, que tengo entendido que están nucleados en la Red Nacional de Medios Alternativos, debería manejar esta información porque la han obtenido de primera mano conversando con funcionarios de la autoridad de aplicación. Sí, Gustavo, a mí me gustaría preguntarte en términos de, a partir de estos ya 2 años que estamos celebrando, en términos de avances de la ley,
Bueno, si han habido, y te traslado en realidad la pregunta a un oyente que llamó a la radio y preguntó esto cuando convocábamos para lo que se está celebrando hoy acá en la radio, si han habido nuevos medios, qué cantidad de nuevos medios, cuáles son los nuevos concursos que se están viniendo para que existan también nuevos medios. Bueno, por un lado está, ya lo mencionamos varias veces, hay en este momento se están vendiendo los pliegos para 220 nuevos canales de televisión, 110 para empresas privadas comerciales, 110 para organizaciones sin fines de lucro. Junto con eso se han adjudicado las frecuencias a 53 nuevos canales del sector público, esto es, gobiernos provinciales y universidades nacionales que no contaban con sus canales. Se han adjudicado las frecuencias para FM, la ley de servicio de comunicación audiovisual le permite, faculta a los municipios a poder también contar con sus emisoras FM. Ya se han adjudicado frecuencias en 2 o 3 provincias, me consta que en la provincia de Buenos Aires. Constantemente se están regularizando situaciones de FMs preexistentes con 20 años, 15 años, 10 años o 5 años previos a la ley, sobre todo instaladas en ciudades que no son consideradas conflictivas. En el año 2006, el viejo Confer consideró 17 áreas de conflicto que en general tienen que ver con áreas metropolitanas de las grandes ciudades del país. Mendoza es una de ellas. Hay todas las otras regiones y ciudades medianas y pequeñas de las distintas regiones del país que están accediendo ya a sus frecuencias y a sus licencias definitivas. Y se está trabajando, como mandata la ley, en el armado del plan técnico, la norma nacional del servicio, que para decirlo en términos sencillos, es una tarea que consiste en establecer el espectro radioeléctrico disponible en todas las regiones del país, de manera tal de proceder a normalizar. La ley establece que aquellas radios que tuvieran los famosos PPP, los PPP, para informarle a la audiencia, eran permisos precarios provisorios que fueron extendidos durante el año 1989, el inicio del gobierno de Menem, un intento de ponerle coto a la aparición de nuevas radios, que por supuesto fracasó redondamente en la medida que esos mismos certificados decían que eran provisorios hasta tanto se sancionara una nueva ley de radiodifusión. 20 años no es nada, entre 89 y el 2009 siguieron creciendo la cantidad de medios. Pero la ley establece, por una cuestión de derecho adquirido y continuidad jurídica, que a esos tenedores de PPP, por supuesto en las condiciones que corresponda y que estén vigentes y demás, se les va a adjudicar de manera directa. Muchos de esos PPP estaban a nombre de personas físicas o de personas jurídicas con fines de lucro, porque precisamente el decreto de la dictadura impedía que una organización sin fines de lucro pudiera ejercer la radiodifusión, con lo cual en algunos casos se trata también de la transferencia de la titularidad. Muchas radios, con todas las denominaciones que han tenido y lo problemática conceptualmente que son esas denominaciones, truchas, alternativas, clandestina era del lado del Confer, comunitarias, libres, bueno, alguna cantidad. Muchas de ellas responden al patrón de organizaciones sin fines de lucro que recién ahora están pudiendo poner en un plano de coherencia lo que venían haciendo con el marco legal. Así que hay una cantidad importante. Y por otro lado, se está generando nueva producción de contenidos que no directamente están vinculados a licencias de canales de televisión, en el caso audiovisual, sino que se está incentivando con una inversión estatal muy fuerte la producción a través de concursos de contenidos audiovisuales, a través de concursos llevados adelante por el INCA, el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, y también a través de los polos universitarios que en las universidades nacionales se están constituyendo y en donde están empezando a aparecer una cantidad muy importante de productos audiovisuales nuevos,
con otras estéticas y que van a ser puestos a través de un banco público y gratuito a disposición de todos los medios del país para alcanzar su difusión. Es decir, a pesar de los obstáculos que yo señalaba al principio, la ley está caminando y no tiene retorno. Carlitos, antes déjame contestarle que la señora Mirta Legrand a veces tiene razones, la audiencia se renueva. Nos llamó otro oyente de Luján, Alfredo Humado, preguntando cuándo empieza a funcionar la TV digital en Mendoza. O sea que empezó a escuchar tarde. Bueno, o dos cosas. O le vuelvo a contestar o lo conectamos con el otro vecino de Luján. Claro. Vamos a contestarle. El otro también se llama Alfredo, ¿no será el mismo? Bueno, le volvemos a contestar si es él y si es un tocayo, valga para quien se suma a la audiencia. Para los Alfredos y los Ricardos y las Marías. La televisión digital está prevista que en el 2012 complete toda su instalación de infraestructura, así que seguramente la provincia de Mendoza contará en los primeros meses del año que viene. San Juan no es para incitarlos a la rivalidad con el vecino, ya lo tiene y seguramente Mendoza no va a ser menos. Carlitos. Sí, yo quería consultarle a Gustavo. Nosotros nos entrevistamos con él la última vez que vino. Quería saber si había algún avance al respecto de poner en práctica esto del 30% de música nacional y de la mitad de ese 30% música independiente, si se ha avanzado en algo en ese sentido. Sí, eso está en vigencia, con lo cual ustedes no tienen más que acercarnos, en lo inmediato, acercarnos denuncias, cuando digo acercarnos a la autoridad de aplicación, en este caso la delegación de Mendoza que funciona en este mismo edificio. Sí. Lo que estamos por implementar es un control efectivo para que eso se pueda cumplir. Seguramente lo vamos a poder implementar a partir del 1 de enero. Estamos trabajando tanto en el tema de un control efectivo sobre la cuota mínima de música en la radiodifusión, como las cuotas mínimas de producción que se le exigen a los distintos sistemas de televisión. Acá vale una aclaración. Estamos generando todos nuevos sistemas y rutinas de fiscalización. Antiguamente el CONFER, que obviamente había sido pensado para otra ley y en otro momento de los medios en la Argentina, se fiscalizaban contenidos del mero contacto con el medio, sea escuchando radio o mirando televisión, y se elaboraban eventualmente los informes. De escuchar radio no me surge a mí que tal tema es considerado de música argentina, y mucho menos si los derechos del fonograma son del intérprete o el artista, o de Sony Music o cualquier compañía. Entonces estamos elaborando. Esto no quiere decir que si nosotros recibimos, por ejemplo, una denuncia que nos dicen Radio FX, no sé si habrá alguna, Creo que FX, no solo no pasa música independiente, sino que no pasa un solo tema en español, ni siquiera argentino. Bueno, nosotros está plenamente vigente como para que podamos actuar, nada lo impide.